con graffiti. Hola a todos, me voy a cronometrar porque no tengo idea cómo hablar menos de 18 minutos. Así que seguramente para no aburrirlos con 17 horas, tratar de ser lo más cercano. Bueno, me llamaron de TED para hablarme sobre el éxito del fracaso y me pregunto si he sido exitoso siendo un fracasado, básicamente. O sea, sentí como que era un bullying al inicio. Y de alguna forma venir a hablar acá es como curioso porque uno se siente como, no sé, como una versión bizarra de Pilar Sordo, o en mi caso Pilar Gordo. Pero finalmente yo decidí hacer películas. Yo tengo 29 años a pesar de que aparente 57, eso es producto de la alopecia. Y decidí hacer películas cuando el verano del 89 fui a ver Volver al Futuro 2. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando vi Volver al Futuro 2, asumo que varios de ustedes la vieron, no sabía que era Volver al Futuro 2. Para mí Volver al Futuro 2 era Volver al Futuro 1. Entonces cuando se terminó Volver al Futuro 2 y apareció un tráiler de Volver al Futuro 3, mi cabeza explotó porque era como, esta no es la 1. Entonces fue un verano muy complejo porque fue el verano del 89 donde todas las películas tenían un número después del título. Era Rocky 4, era Batman 2, fue una época muy, muy compleja en mi vida. Y ahí no sabía lo que era hacer películas, ni sabía lo que era cuál el rol de un director, o de un guionista, o de un productor, pero decidí que quería eso, quería sentir lo que era estar volando en un skate volador, quería sentir la magia de lo que era viajar en el tiempo. Fue una película que para mí, siempre que me preguntan por mi película favorita, digo que es esa, porque independiente de los logros que pueda tener o no, es para mí una película extremadamente importante, porque fue la película que me hizo decidir ser director, aunque no tenía idea qué mierda era ser director. Finalmente, ser director de cine en Chile es como ser astronauta en Zimbabue, algo que no tiene ninguna lógica ni razón de ser. O sea, de partida, ¿por qué necesitamos más películas si ya nos llegan suficientemente películas gigantes de Estados Unidos? ¿Para qué necesitamos hacer nuestras propias películas? No, a nivel de industria no tiene ningún sentido. Pero aún así hay un grupo de desquiciados que decidimos hacer películas y tratar de ir de eso. A los 21 años hice mi primer largometraje que se llamó Promedio Rojo, que algunos de ustedes pueden haberlo visto, si no están cuidados, la pueden piratear, da lo mismo. También está en Netflix, en HD, pero seguramente la mitad la vio en Cuevana. La cosa es que Promedio Rojo terminó siendo un hit totalmente inesperado. Yo pensé que la película iba a funcionar, pero nunca pensamos que la película iba a funcionar tanto. A pesar de eso y dentro de todo mi egocentrismo gigante, yo nunca sentí que la película había sido un real éxito. Sentí que la había ido bien, pero que no había sido una cosa así impactante. Y de pronto la película comenzó a tener mucha notoriedad internacionalmente. La revista Variety decide elegirme entre los 10 directores más prometedores de América Latina, lo que tampoco significa tanto porque, como siempre, hay muy pocos directores en América Latina, entonces ya hayan 10 más o menos. Y por las coincidencias absurdas de la vida, la película se da en un festival de cine en Los Ángeles, donde la ve Eli Roth, que terminó siendo años después uno de los actores en Bastardos sin Gloria, y que en esa época era muy amigo de Quentin Tarantino, y él decide mostrarle la película a Quentin Tarantino. Como la vida absurda, en un minuto yo me encuentro cara a cara con Tarantino, quien me dice totalmente borracho que le había fascinado mi película, que encontraba que era una obra maestra, que no sé qué, y yo como, increíble lo que puede hacer la droga en un ser humano, que llegue a pensar incluso eso, y a partir de ahí le digo, bueno, Quentin, nosotros vamos a lanzar la película ahora en otros países, sería ideal que nos dieras una frase, como las típicas frases que ponen como en la portada del DVD, como, él es un genio, Quentin Tarantino. Entonces me dice, sí, obvio, llama mañana a mi asistente, y me da como en una servilleta el número de su asistente. Llamo a su asistente, le cuento lo que sucedió y me dice, sí, Quentin le dice eso a todo el mundo. Y yo como, oh. Entonces ahí con el corazón roto, el corazón lleno de grasa, de pronto pasan los meses y entrevistan a Quentin Tarantino en el diario El País de España y le preguntan cuál es la mejor película que ha visto ese año, el año 2004. Y él dice, la película más divertida que ha visto este año es Promedio Rojo del chileno Nicolás López. A partir de ello fue como, ¿vieron que era verdad que lo conocí? Hijos de puta, ¿cómo nadie me cree? Y
comienza una locura donde me empiezan a llamar agentes, managers, abogados, empieza de pronto de verdad una intención del mundo de Hollywood real, de que yo empiece a trabajar ahí, viajo para allá, me empiezan a presentar como a todas las personalidades del mundo del cine, me instauran como un director latino, joven, que podía hacer películas. Entre medio, Salma Hayek me ofrece escribirle un guión, le escribo un guión a Salma Hayek, que es una historia bastante absurda, porque yo la primera película con la que me masturbé fue Desperado, entonces de pronto estaba como haciendo negocio con el que me había masturbado antes, cosa que solamente pasaba en el colegio con las compañeras, era como una cosa, bueno, y le termino escribiendo un guión a Salma Hayek, Tarantino le gusta mi película, y de pronto me llaman de la empresa de Spielberg, que se llama DreamWorks, para ofrecerme hacer mi próximo proyecto. En esa época mi próximo proyecto era una comedia romántica sobre el fin del mundo con superhéroes y dimensiones paralelas llamada Santos, una película que obviamente no tenía la facilidad para que la entendiera el público masivo, pero que en mi cabeza iba a ser la próxima Guerra de las Galaxias. Empezamos a negociar con DreamWorks y obviamente todo en Estados Unidos se demora mucho, pasan como 6 meses, no pasa nada y de pronto me llaman de España, la gente que hizo El laberinto del fauno y El orfanato y me dicen, Nicolás, hemos sabido todo sobre ti, nos gustaría hacer una película contigo. Y yo, bueno, estoy hablando con DreamWorks y me dicen, joder, que esos americanos son una mierda, no sé qué, tenemos dinero para hacer la peli ahora. Y yo, ¿puedo filmar en Chile? Sí. ¿Y cuánto dinero tienen? 5 millones de euros. Perfecto, cerremos. Termino haciendo esta película que se llama Santos, que fue una megaproducción en la época. En la época fue una de las películas más caras de la historia de América Latina. Pasan 4 largos años entre que se filmó, una película que tuvo muchos efectos visuales, y bueno, hay todo un drama de cómo se realizó Santos. La cosa es que finalmente, a mis 25 años, logro estrenar Santos. Santos no se estrena en Chile, como fue Promedio Rojo al inicio, sino que se lanza muy grande en España, que era como su país de origen, una película donde la mayoría de los actores eran estrella europea, donde estábamos haciendo una película que tenía un género comercial como una película de superhéroes, o sea, una película que estaba como protegida y que más encima, en un ataque de locura, la compra Disney, pensando que esta va a ser la próxima franquicia y me pagan para escribir Santos 2, Santos 3 y Santos 7. Y yo digo, maravilloso, voy a ser millonario, que se jodan todos, que en el perdedor ahora voy a poder bajar de peso, ponerme pelo, y se estrena esta puta película y básicamente no es un fracaso. O sea, a ver, esto es un fracaso, ¿ok? Esta película estaba como en la Alameda, o sea, fue otro nivel de fracaso. Nunca había habido un fracaso tan grande en la historia del cine español. O sea, fue otro nivel de fracaso. Le fue tan mal que incluso Promedio Rojo, cuando se estrenó en Chile, con 10 veces menos copias, metió más gente el primer día en la taquilla que esta en todo su recorrido comercial. O sea, fue una película que no vio nadie. Tanto así que muchos amigos, cuando les llega como el top 20 de las películas vistas, me dicen, oye, hay un error porque no aparece tu película. Y digo, no, porque somos número 23, o sea, ni siquiera aparecíamos en la lista. A partir de ahí, obviamente, Chile, que es un país muy cariñoso, claramente toda la gente tuvo un apoyo muy fuerte diciendo, por fin, este hijo de puta le va mal. Cosas que seguramente yo me merecía porque claramente yo tenía una actitud muy prepotente e indolente y nunca jugué como el rol como del artista sufrido, sino que yo siempre quería hacer películas grandes y para la industria. Pero obviamente esto fue un fracaso gigante, brutal, inmenso, y que me hizo recuestionarme todo. ¿Por qué? Porque pasa esto y yo digo, bueno, pero igual tengo el guión con Salma Hayek. Comienza la crisis, se acabó el guión con Salma Hayek. Bueno, igual podemos hacer cosas con Chile, nadie quiere hacer nada. Bueno, igual podemos hacer, esto termina en que yo, ya como bueno, obviamente yo tengo una productora donde trabaja gente, tuvimos que echar a mucha gente, empezamos a perder plata como locos, en un minuto yo empiezo a estar como 1 millón en la cuenta corriente para atrás, 2, 3, 4, 7, la cosa se empieza a poner como peligrosa y me ofrece la Iglesia Católica hacer 40 comerciales sobre la Cuaresma, algo que hasta el día de hoy todavía no tengo idea qué puta es. La cosa es que hago estos 40 comerciales para la Cuaresma, por los cuales me pagaron 800.000 pesos por hacer 40 comerciales, ¿ok? Lo que hace que cada comercial salía como a 20.000 pesos. O sea, yo venía a ser como uno de los directores mejor pagados de la historia de América Latina a pasar a ser uno de los peores directores pagados en la historia de Providencia. O sea, una basura absoluta, una mierda. Y en ese momento caigo obviamente en una depresión y trato como de salir de ella rápidamente. Y digo, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? También estaba pasando por una crisis amorosa muy heavy, estaba sin plata y estaba tratando de entender este nuevo mundo de ser soltero,
donde tú le preguntabas el teléfono a alguien y te decía, búscame en Facebook. Y yo digo, uy, acá hay algo interesante. Y como que alguien está en una fiesta y estaban todos tuiteando. Y yo digo, pero estamos en la fiesta. Y toda la gente poniendo, uy, qué bien lo estamos pasando en la fiesta, en vez de estar realmente en la fiesta. Y ahí me doy cuenta que finalmente el amor en los tiempos de Facebook es peor que los tiempos del cólera. Y hablando con una amiga que le empiezo a contar todo este rollo, ella me dice como en tono irónico como, ¡ay, qué pena, no estaba funcionando mis películas hollywoodenses! ¡Ay, qué pena, qué pena! Y me dice, ¿sabéis qué? ¡Qué pena tu vida! Y yo dije, esto es interesante. Entonces dije, qué pena tu vida puede ser un concepto. ¿Por qué no hacemos una película sobre qué sucede con una generación que nació pegada a estas pantallitas, que no puede vivir sin eso, que sus relaciones personales se pasan a través de eso? Y una película que sea honesta, fácil de entender, que a mi mamá le pueda gustar, que de hecho está presente, ¿cachai? Una película que sea de alguna forma como mucho más digerible que una historia de ciencia ficción y para dimensiones paralelas, sino que una película que sea básicamente desde el corazón, que es lo que yo siento que me pasó a mí. Como que entre toda esta locura de Hollywood yo perdí un poco la cabeza y me fui a la mierda. Y acá fue como, salgamos de la mierda, encontrémonos y hagamos esta película. ¿Qué es lo que pasa? Hacer una película obviamente es algo carísimo. Entonces yo, ¿cómo puedo hacer una película ahora si es imposible hacer una película? Entonces decido hacer la película de la forma más barata posible. O sea, filmando en mi casa, utilizando actores que eran amigos míos, obviamente sin ningún permiso legal. Fuimos la primera película que se rodó con la Canon 7D, que es esta cámara de fotos que lo utiliza todo el mundo para filmar. Fue la primera película en el mundo que se filmó así. Y como yo no quería tener el trauma de tener inversionistas, que fue lo que pasó con Santos, que tuvo un grupo de personas que metieron $7 millones y que hasta el día de hoy seguramente son homeless y están pidiendo dinero afuera de la calle, dije, quiero utilizar a gente, buscar una forma de hacer una película donde nunca tenga que pagarle a un inversionista. Entonces, lo que pasaba es que siempre había muchas marcas que se acercaban a mí para meterse en mis películas, pero que la plata que ofrecían era muy poca. O sea, ofrecían $20.000, no sé, 10 millones de pesos, 5, 8, que eso obviamente una película de 6 millones de euros no es nada, o sea, no hay forma de justificarlo. Pero en una película que costó 100 millones de pesos, que alguien te ponga 10, ya el 10% de tu financiamiento. Entonces, junté en un ataque de locura, hablé con todas estas marcas, les pedí a todos lo mínimo posible en vez de lo máximo posible, y en un mes junté 100 millones de pesos. Partimos, filmamos esta película, que se filmó con nada, de una forma muy rápida. La película se rodó en 11 días y en vez de hacer toda la campaña con el público masivo, la hicimos directamente usando internet, Twitter, Facebook, en vez de hacerla, en vez de poner avisos en las micros. Yo sentía que había un público nuevo ahí y todo el mundo decía, están equivocados, les va a ir como el culo. Fue un año de más, el año 2010, donde todo el cine chileno le iba de mal en peor. O sea, cada película hacía, no sé, 20.000 espectadores, 15.000, 10.000, 8.000, y era como básicamente uno veía que se acercaba a la fecha de estreno y era como que uno estuviera como destinado a ir a la guillotina. Finalmente, Qué Pena se estrenó y terminó siendo la película chilena más vista del año. Hicimos más de 100.000 espectadores, se transformó en el inicio después de una pequeña franquicia. O sea, después de eso yo dije, hagamos la segunda parte y no había que esperar ningún fondo ni nada, era llamar a los mismos inversionistas que estaban felices, a la misma gente que las marcas se pusieron y hicimos Qué Pena Tu Boda, que obviamente no somos muy originales con los títulos, Qué Pena Tu Vida, Qué Pena Tu Boda, y Qué Pena Tu Boda terminó haciendo 2 veces más que la primera, que fueron pura ganancia. Entonces le dimos como la vuelta y nos dimos cuenta que por fin estábamos haciendo películas donde nosotros éramos dueños del contenido y podíamos hacer lo que quisiéramos y no habían 8.000 productores involucrados. Los productores éramos nosotros, el contenido lo manejábamos nosotros y nosotros además lo podíamos vender a todas las personas, por lo tanto no nos llegaba un porcentaje, nos llegaba el 100% de la venta. Qué Pena tuvo hace 200.000 espectadores y siempre mi sueño fue hacer películas obviamente para Estados Unidos. Siempre mi objetivo, con un montón de desvíos, fue Hollywood. Y en un minuto yo le mando el tráiler de Qué Pena Tu Vida a Eli Roth, que era este actor que vio Qué Pena Tu Vida, o sea, que vio Promedio Rojo, y le fascina, encuentra que estaba filmado de una forma muy novedosa, le fascina esta cámara nueva, y me dice, ¿por qué no hacemos algo así de terror? Y yo le digo, bueno, pensémoslo, justo pasa el terremoto, y de pronto digo, hagamos una película donde haya un grupo de gringos que vienen a Chile, les pasa un terremoto, y cómo sobreviven a eso. Y así rodamos Aftershock, que fue mi primera película en inglés, que se filmó en enero de este año, que se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Toronto y que la compraron los hermanos Weinstein, que son los mismos que distribuyen Pulp Fiction, todas las películas de Tarantino, y que fue la compra más grande del festival, que la compraron por sobre $3 millones y ahora se estrena en todo el mundo. Todo hecho de la misma forma en como hicimos estas películas pequeñas. Entonces, básicamente, como la gran lección es como que finalmente dar pena da resultado y que no hay que tener miedo en ser penoso. Eso, gracias.